Hola a todos los integrantes de Semillero Alumna News. Soy María Lucía Sarmiento y hoy les voy a enseñar a tildar. Bueno, primero antes de aprender a tildar tenemos que saber qué es el acento. El acento es la sílaba que tiene más fuerza al ser pronunciada y entonces el significado de una palabra puede variar dependiendo mucho de dónde se encuentre ubicada, ubicado este acento. Algunos de los ejemplos que podemos apreciar para así ver qué diferencias hace el acento son estas palabras. Por ejemplo, camino. Aquí en camino, el acento está en mi. Ya en esta es camino, el acento está ya en la última sílaba. Y obviamente los significados cambian. Lo mismo pasa acá. Hacia. Asia tiene el acento en la primera sílaba. Asia tiene el acento en esta sílaba, en la tercera. Lo mismo ya en este último ejemplo pasa lo mismo. Domino tiene el acento en mi. Ya dominó tiene el acento en dominó. Y claro, como vemos aquí el significado de las palabras cambia drásticamente. Ahora vamos a ver como los tipos de acentos. En primer lugar tenemos el acento prosódico, que es aquel que se pronuncia a la hora de hablar, pero no se coloca la tilde cuando vamos a escribirla. Por ejemplo, campo. Aquí tenemos, en este ejemplo, campo tiene el acento en cam, pero la tilde no se coloca a pesar de que tiene acento. Lo mismo en blanco. El acento está en blanco, pero no se coloca la tilde. Y aquí, igual que en el último ejemplo, confesar. Sar tiene acento, pero no lleva tilde. Ahora vamos con el acento ortográfico, que este sí lleva tilde. Por ejemplo, árbol. Vemos acá que en donde está el acento, que es en ar, sí lleva tilde. Ah, esto también en código. Código. La co que tiene el acento lleva tilde. Y lo mismo Perú. Perú, Eru, la última sílaba lleva tilde y tiene el acento. Otra cosa que recordar es que las mayúsculas, cuando tienen el acento, llevan tilde, igual que los nombres propios. En el caso de Perú es un nombre propio y lleva también tilde. Ahora vamos a ver las agudas. Bueno, depende en dónde se encuentre el acento. Las palabras se pueden dividir en agudas, graves y esdrújula. Las agudas son aquellas palabras que tienen el tono o acento en la última sílaba, es decir, también podemos decir que la primera de atrás hacia adelante. Algunos ejemplos son abarcar. Abarcar lleva el acento en la última sílaba. Acampar también lleva el acento en la última sílaba. Saber también lleva el acento en la última sílaba. Un tip o así como un dato suelto es que la mayoría de los verbos en infinitivo son palabras agudas. Entonces, ya las palabras agudas se tildan si terminan en una vocal o en una consonante como si terminan en una vocal o en N o S. Por ejemplo, explicación. Explicación lleva el acento en la última sílaba y termina en N. Por lo tanto, pues se tilda. Lo mismo que Andrés, lleva el acento en la última sílaba, pero esto y termina en S y por lo tanto pues también se tilda. Y lo mismo que el último ejemplo. Caminó, y tiene el acento en la última sílaba, termina en vocal y se pone una tilde. Ahora vamos con las palabras graves, que son aquellas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba o la segunda de atrás hacia adelante. Algunos ejemplos son consume. Consume lleva el acento en la sílaba su, igual que ombligo. Ombligo lleva el acento en la penúltima sílaba, que es bli. Y elefante lleva el acento en fan, que es la penúltima sílaba. Entonces, todas las graves se tildan a menos que terminen en S, N o en una vocal. Pero en este caso hay una excepción en las vocales
es que si termina en el hiato, sí se tilda. Por ejemplo, Ángel se tilda y termina en una consonante que no es S ni N. Aquí, sin embargo, aquí en Bahía, a pesar de que la regla dice que no se tildan las que terminan en vocales, Bahía tiene un hiato, es decir, que las sílabas se separan, entonces sí se tilda ya que tiene un hiato. Y aquí Néstor, bueno, como dice la regla, es una palabra que termina en R, es decir, una consonante que no es S ni N, entonces se tilda. Ahora vamos con las esdrújulas, que son aquellas palabras que tienen el tono en la antepenúltima sílaba. Y todas las esdrújulas se tildan. Por ejemplo, pájaro. Tiene el acento en la antepenúltima sílaba y por lo tanto se tilda. Teléfono. Teléfono tiene el acento, igual que pájaro, en la antepenúltima sílaba y se tilda. Y otro ejemplo es centímetro. Centímetro tiene el acento en ti, que es la antepenúltima sílaba, y por lo tanto se tilda. Hay un caso especial, es que cuando son adverbios terminados en mente, se mantiene el acento del adjetivo que los origina. Por ejemplo, felizmente. Feliz, la palabra feliz originalmente no tiene ninguna tilde. Entonces, pues no se tilda a pesar de que sí tenga el acento en la antepenúltima sílaba. Lo mismo pasa con velozmente. Veloz no tiene tilde en la palabra original. Y por lo tanto, pues no se tilda en este caso. O cabalmente. Cabalmente, la palabra cabal no lleva tilde, entonces no se tilda en este caso, a pesar de que pasa lo mismo que en los anteriores ejemplos, no se tilda. Se va a mantener, pues, el acento se mantiene así, sin tildar. Ahora vamos con el acento diacrítico. El acento diacrítico se usa para diferenciar los significados de algunas palabras. El acento diacrítico se puede aplicar en los monosílabos. Por ejemplo, de, la palabra de es de sin tilde, es de preposición. Por ejemplo, el lapicero es de lau, es decir, indica como una propiedad. Y de con tilde es la conjugación del verbo dar. Por ejemplo, quiero que me dé el café. En este caso sí se lleva tilde. También tenemos la palabra el monosílabo el, que sin tilde funciona así como artículo. Por ejemplo, el gato me gusta. Pero por otro lado tenemos el con tilde, que es pronombre personal. Por ejemplo, él está trabajando, o él está estudiando, o él es el chico que me encontré el año pasado. Es el pronombre personal. Bueno, siguiendo con los ejemplos del acento diacrítico en monosílabos, tenemos más y más con tilde. Más sin tilde es el sinónimo de pero. Por ejemplo, estoy cansada, más debo trabajar. O estoy cansada, más debo seguir estudiando. Ya más con tilde funciona como adverbio. Por ejemplo, en adverbio sería este primer ejemplo, que es más bonito este vestido que el pantalón. O también como conjunción, que es este segundo ejemplo. ¿Cuánto es 6 más 4? También tenemos mi sin tilde y mi con tilde. Mi sin tilde es adjetivo posesivo. Por ejemplo, ese es mi cuaderno. O también mi sin tilde es la nota musical. Se equivocó en la nota mi o tócame la nota mi. ¿Sí? Ya mi con tilde es el pronombre personal. A mí me agrada ella, a mí me gusta este pantalón, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta la química. ¿Sí? Es el pronombre personal. Ya el se y se con tilde. El se sin tilde es pronombre reflexivo. Ella se habrá ido para su casa. Él se habrá equivocado en algo. ¿Sí? Es el pronombre reflexivo. Y ya sé con tilde es la conjugación del verbo saber en primera persona. Yo sé mucho sobre historia. Yo sé
que me gusta mucho estudiar. Yo sé que mañana va a llover. ¿Sí? Es la conjugación del verbo saber. También tenemos sí sin tilde y sí con tilde. Sí sin tilde es, primero, también para oraciones condicionales. Por ejemplo, si estudias te daré un premio. O también es la nota musical sí. Toca para mí un sí. Y ya sí con tilde es un adverbio, es, bueno, para afirmar, bien explicándolo, se puede decir que es para hacer una afirmación. Si me gusta ese libro, si me gustó ir a este paseo, si ese es mi libro. Y también es el pronombre personal. Por ejemplo, es necesario pensar en sí mismo, o él solamente piensa en sí mismo, o él en sí él le gusta esto, él. Sí con tilde es afirmación, por ejemplo, sí me gusta este libro, sí me gustó ir al paseo, sí, ese es mi libro. O también para pronombre personal, es necesario pensar en sí mismo. Otro ejemplo que no está ahí él es, por ejemplo, él solamente piensa en sí mismo. También tenemos T con tilde y T sin tilde. T sin tilde es pronombre personal. Te enojaste mucho ayer, te fuiste sin despedirte, te gustó, te gustó mucho el libro, te gustó mucho el café. Así, T es el pronombre personal. Y T es el sustantivo de la bebida. Quiero beber un té caliente. También tenemos tú sin tilde y con tilde. Tú, sin tilde es adjetivo posesivo. Tu cuaderno es bonito, ese es tu vestido, ese es tu perro, ella es tu amiga. Sí, indica posesión. Y el tú con tilde es pronombre personal. Tú aprendes muy rápido, tú eres muy responsable, tú eres muy buena persona, tú eres muy creativo. Sí, es pronombre personal. También tenemos el caso de aún. Aún sin tilde es sinónimo de incluso. Por ejemplo, aun cuando sea muy mayor, seguiré teniendo un alma de niño. Y aún con tilde es sinónimo de todavía. Aún me gustan las caricaturas, por ejemplo. También tenemos el acento diacrítico en preguntas y exclamaciones, el que, tenemos que sin tilde y que con tilde. El que sin tilde funciona en las oraciones como pronombre relativo y conjunción. Pronombre relativo, por ejemplo, la señora que ya está ya sentada es mi compañera, o como conjunción consecutiva. Se busca un empleado que realice las diferentes labores. Y el que con tilde pues se utiliza para las preguntas o para las exclamaciones. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? O qué día tan lindo. También tenemos el quién sin tilde y el quién con tilde. Este se utiliza como pronombre relativo en las oraciones. Por ejemplo, ella es quien tiene un perro bonito. Juan, quien estudia en la universidad, ha hecho una investigación interesante. Y el quién con tilde, pues en el caso del qué, también se utiliza para las preguntas. Por ejemplo, ¿quién es ella? O ¿y ahora quién podrá ayudarnos? También tenemos el cómo, sin tilde, que es una conjunción modal que se utiliza en las oraciones para explicar la forma en cómo se hace algo. Y también para las comparaciones. Por ejemplo, la conjunción modal sería resolví como mejor me pareció. Sí, está explicando la forma en la que realizó algo. Y también las comparaciones. Es tan listo como su padre. Sí, aquí se está realizando una comparación con el cómo. Y el cómo con tilde es también para interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, ¿cómo estás? O ¿cómo te ha ido? O ¿cómo hiciste esto? O ¿cómo realizaste la tarea? Y también se utiliza como exclamativo, que ¿cómo me gusta este postre? ¿Cómo me gusta este día? Se utiliza para las exclamaciones, también con tilde. También tenemos el cuándo, que el cuándo en las oraciones, el cuándo sin tilde en las oraciones se utiliza para introducir un tiempo. Ayer, por ejemplo, ayer cuando me lo dijo no lo pude creer.
Y el cuándo con tilde es para las preguntas y las exclamaciones. Por ejemplo, ¿cuándo vuelves? O ¿cuándo encontraré yo un asistente como ella? Sí, esto se utiliza para exclamación y también para preguntas. También tenemos el cuánto sin tilde y el cuánto con tilde. El cuánto sin tilde pues se utiliza para las oraciones normales y pues introduce una cantidad. Por ejemplo, compra cuantos computadores quieras. Y el cuánto con tilde se utiliza para las preguntas, por ejemplo, ¿cuántos documentos han hecho? Y también para las exclamaciones. ¿Cuántas personas han asistido? Por último, tenemos el dónde sin tilde y el dónde con tilde. Y pues el dónde sin tilde se utiliza para las oraciones y se introduce un lugar, para introducir un lugar. Por ejemplo, el lugar donde nos quedaremos es aquí o vamos donde mi madre. El donde con tilde es para las preguntas y también para las exclamaciones con respecto a un lugar. Por ejemplo, ¿dónde estás? O ¿dónde te encuentras? O ¿dónde se encuentra mi celular? Por ejemplo. Y también tenemos dónde para las exclamaciones. Por ejemplo, ¿dónde encontrar una miscelánea abierta a esta hora? Listo, muchas gracias a todos por asistir a esta sesión del taller virtual de redacción. Las diapositivas se encuentran ahí mismo y también pues les dejaré unos ejercicios para que practiquen. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.